Hola, buenos días. Se me oye bien, ¿no? Bueno, soy Salvador Errando, director de operaciones de Nexus. Es un pequeño matiz diferente que seguramente hará que nuestro director técnico se sienta un poquito mal hoy. Voy a repetir parte de las ponencias, no hagáis esas caras, no gran parte, de lo que se ha comentado, sobre todo en lo que es la parte de integración en la ponencia de Keith y parte de lo que Jaime Barba ha estado definiendo al principio. Yo estoy aquí porque somos parte, en Nexus Integra, de la plataforma GoAigua. ¿Vale? Nosotros somos lo que sería la parte de integración, luego describiré con un poquito más de detalle, y sobre todo lo que es el gemelo digital. Sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié en lo que va a ser el gemelo, o en lo que es el gemelo aterrizado en el mundo del agua, porque es un entorno donde no se escucha demasiado. Es decir, sí que se escucha a lo mejor en ciertos sectores industriales, en lo que es la parte de réplica, pero en agua no. Y realmente el entorno de generación distribuida, como es el caso, es realmente el entorno donde mayor valor de lejos está aplicando. Nexus Integra, que aparte de ser el nombre de nuestra compañía, es el nombre de la plataforma de integración, ¿vale? Es una plataforma de IoT industria. Es decir, al final estamos acostumbrados a este mundo de siglas, IoT, Big Data, etcétera, etcétera. Lamentablemente voy a hablar también de IoT y Big Data. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a desarrollar esta idea en 2011 y tuvimos la suerte de que una gran empresa como es Aguas de Valencia, ahora Global Omnium, confiase en nosotros para poder desplegarlo e implantarlo. La problemática seguro que es común para muchos de vosotros, y es que la automatización existe en el agua desde hace unos 20 años con una extensión masiva. Sin embargo, no ha habido una línea estratégica que hile o que hilase, digamos, toda esa automatización. Lo cual hace que a día de hoy, o en 2010 o 2011, cuando nosotros empezamos a plantear el desarrollar un sistema de integración masivo, pues lo que tienes es un mare magnum de tecnologías de diferentes vendors, fabricantes, soluciones locales. Otra vez copiando un concepto que ha dicho Keith y que me viene al pelo, información en silos. Y eso es un problema cuando tú realmente empiezas a hablar de industria 4.0, de integración, de manejo y sobre todo de querer implantar una enorme cantidad de tecnologías por encima. ¿Por qué? Porque con silos de información inconexa, no información estratégicamente agregada, no puedes escalar ningún tipo de solución. Entonces, tú puedes hacer un piloto extraordinario que funciona muy bien en una instalación, pero luego tienes 300, 400, 800. ¿Cómo lo escalas de una forma ágil? ¿O vas a replicar ese piloto? ¿No? Entonces, un poco es donde viene esa solución de gestión de activos, etcétera. Es decir, al final es entender lo que estamos haciendo, no atarnos a esas siglas y entender que lo que necesitamos es que para nosotros ese gemelo haga que sea transparente toda la realidad de producción. Y donde decimos toda, es toda. Es decir, se acaban los hilos, tenemos multifabricantes, tenemos multiplataformas, nos da igual. Todo se integra en una única capa, porque al final nadie se plantea esto ya en la parte de gestión, donde los ERPs llevan, ¿cuánto? 15 años de una forma, digamos, ya extensamente implantados. Y si ese modelo funciona, hagamos que eso funcione también en el dato de negocio, que al final es uno de los activos más importantes en las empresas industriales. En este sentido, nosotros empezamos a desarrollar y a implantar la plataforma en 2012, 2013, de una forma ya bastante extensa. La verdad es que con orgullo podemos decir que tenemos pues bueno, el 100% de la parte de potables integrado en la plataforma y esperamos que sea así también con la parte de residuales, todas las depuradoras cuya explotación reside en el grupo para final de año. Más de 300 instalaciones integradas, más de 150 usuarios en la plataforma que hacen uso de esa información, más de 250.000 variables de negocio que se están manejando ahí dentro. Es decir, son números grandes, pero sobre todo son números que representan la solvencia de la solución y que esto es de verdad. Es decir, Jaime lo comentaba también al comienzo de la sesión, y es que no somos wannabes. Es decir, esto es una realidad, esto es un producto que se ha desarrollado, implantado con éxito y que ahora mismo nosotros estamos exportando. Estamos exportándolo a otras zonas importantes de la geografía española, estamos exportándolo a Sudamérica, estamos exportándolo a Inglaterra, estamos exportándolo a Oriente Medio. ¿Vale? Y no hay que reinventar la rueda, es decir, tienes un producto que funciona, que te integra, que te ofrece una capa de solución de integración de datos. Y ahora veremos que no solo de integración de datos, es decir, no solamente estamos hablando de la parte de IoT e ingesta, sino que estamos hablando de ofrecer soluciones muy sencillas en cuanto a la operación de todas esas infraestructuras. Y además a la interoperabilidad con el resto de soluciones que vengan.
¿Y por qué estamos también formando parte de la plataforma GoAigua? Porque en base también a Nexus se han desarrollado e implantado de forma masiva muchas soluciones que hacen uso de todos esos datos de proceso, tanto históricos como en tiempo real. ¿Qué es lo que hace el gemelo digital? O digamos, ¿por qué es valioso o por qué ofrece un retorno inmediato de inversión en el momento que se implanta? Porque lo mismo que los sistemas de gestión local tipo SCADA hacen, digamos, a nivel local en una instalación, Nexus o un gemelo digital lo hace a nivel superior corporativo. Es decir, ofreces una solución SCADA, multi-SCADA, muy sencilla de manejar. Eso sí que es verdad, muy sencilla, porque lo que se busca es la implicación de los usuarios. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un entorno industrial en el que la gente de proceso está en una planta potabilizadora, ellos conocen de una forma cercana el proceso, están familiarizados con él, están acostumbrados a conocer el significado de la información que manejan, saben interpretar rápidamente las variaciones o las anomalías en el proceso. Digamos, entonces, si tienen que manejar ese sistema de control local, lo tienen fácil. El problema es cuando tú agregas y subes hacia arriba en la organización. Entonces, alguien que a lo mejor ni siquiera ha pisado una planta potabilizadora tiene que ver y familiarizarse con eso, ¿no? Entonces, tienes que hacer un sistema sencillo. Tienes que hacer un sistema muy fácil, que ellos mismos puedan manejar, controlar a todos los niveles, es decir, desde lo que es el manejo de información pura y dura hasta cómo van a mostrar o generar esos elementos de información de explotación. Estamos hablando ya pues, de cuadros de mando, de diagramas de funcionamiento, informes, gestión de alarmas integrado, etc., ¿no? Un poco eso es lo que ofrece, o digamos, esas aplicaciones que ofrece el gemelo digital. Y no solo eso, es decir, al final estás ofreciendo una forma sencilla en la que toda esa información va a poder fluir hacia adentro, pero además estás plantando, digamos, haciendo la infraestructura para crecer posteriormente con aplicaciones avanzadas. Es decir, sobre la aplicación, pues eso, tenemos ya soluciones que utilizan realidad aumentada desde hace años. Es decir, lo que pasa es que, bueno, ahora también la AI, etcétera, pues hoy es un hype y es importante sobre todo porque es necesario que crezca de una forma masiva, pero existía antes y sobre todo existía y se podía escalar y obtener beneficios grandes porque tenías una infraestructura que lo soporta. O incluso lo que es la parte de mantenimiento asistido por realidad aumentada, es decir, en el momento en que tú tienes todo integrado, tienes todas las pantallas hechas, tienes la estandarización, tú puedes servir a terceras partes, ¿vale? Ese conjunto de visualización. Un poco para que se vea, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos que la gente del centro de control de Global Omnium, ¿vale?, que gestiona toda la parte de potables, maneja. Y estas pantallas representan toda la integración de la información que ellos necesitan para gestionar este centro de control. Es decir, ellos manejan, ven la totalidad de las instalaciones, ven la totalidad, digamos, de casuística que se está produciendo, pueden entrar, pueden ver los diagramas de cada uno, pero es que lo importante no es que sea una SCADA, porque al final tú puedes decir, no, es una SCADA tradicional. No, es que esto se lo pintan ellos. Es decir, al final estás hablando de tener a disposición suya toda la información y además la capacidad de representarlo como quieran. Y además la capacidad, por ejemplo, de montarse un entorno navegable donde van a tener interoperado no solo la información de proceso en tiempo real, sino además el resto de aplicaciones funcionales que utilizan, como pueden ser, por ejemplo, la analítica de fugas, predicción de fugas, toda la parte de gestión de activos o de mantenimiento, órdenes de trabajo, etcétera. Y lo tienen accesible desde el mismo sitio, gestión de inventario, etcétera, ¿no? Y de nuevo, todo esto se lo manejan ellos. ¿Por qué el centro de control, y esto es importante, se creó después de que Nexus Integra ya estuviese implantado y bien distribuido dentro de la organización? Porque realmente es la herramienta tecnológica que pudo hacer palanca para que eso sucediese. Es decir, tú podías tener un centro de control antes, pero un centro de control con unas necesidades de mantenimiento enormes. Eso desaparece, se simplifica. Al final la gente de negocio o funcional tiene que dedicarse a eso, a gestionar y no a estar llamando a gente para que les solucione problemas porque eso no es operativo. Por ejemplo, más aplicaciones que de nuevo, todo esto es estándar y es parte del set de soluciones estándar de la plataforma, permite que se gestionen, se generen cuadros de mando ágiles, con información de proceso o interoperada con información de otras fuentes de información corporativas. Y del mismo modo, todo lo que es la parte de gestión integral de alarmas. Es decir, al final hay que entender el activo de información de proceso como un todo. No como silos de información, hay que romper esa barrera y tiene que entenderse que solo de una gestión integral realmente puede salir una gestión eficaz. Por último, pues bueno, un poco lo que es la parte de informes, de analítica, etcétera. De nuevo, todo muy sencillo para que directamente los usuarios sean capaces de hacerlo. No es necesario que se pase por IT.
Es decir, ahí está la clave, ¿no? En la sencillez y en abrir esa información a la organización. Ellos mismos son capaces de dibujarse los esquemas de proceso, de modificarlos, de mantener siempre esto atado a lo que es la realidad de producción. Y por último, algunas pinceladas ya de lo que son los beneficios realmente de tener un gemelo digital implantado a gran escala dentro de la organización. Es decir, al final tú vas a dejar de depender fuertemente de tecnologías concretas o de proveedores concretos que te atan, de forma que te liberas de eso. Vas a tener mucha más agilidad para poder tomar decisiones o poder decir hacia dónde va tu realidad de explotación. Luego también dotas a tus usuarios del poder y la capacidad realmente de dominar eso, porque es una parte fundamental del core business en la parte de producción y realmente en la parte corporativa, que muchas veces, realmente, como son datos que no han entrado dentro de ese circuito de datos de negocio, se dejan aparte. Y realmente es una parte fundamental y que nosotros mismos estamos viendo cómo realmente está transformada la empresa desde dentro, y el que estemos hoy aquí es un hecho, ¿no? Y es un reflejo de esa realidad. Y luego eso, que siempre se represente en ese gemelo digital la realidad de producción a todos los niveles. Luego un poquito ya de lo que son, aparte digamos de lo que es la parte de datos de negocio o de línea estratégica en cuanto a lo que es la parte tecnológica, lo que son los retornos que esta política en los últimos 2-3 años han cuantificado por tenerlo ya implantado. Y es que directamente en lo que es esa transformación del modelo de operación de la empresa ha supuesto, y tenemos un 15% de ahorro en costes asociados a mantenimiento por esa reorganización y esa mayor eficiencia a la hora de gestionar todos esos activos. Asimismo, todas las nuevas aplicaciones asociadas a la transformación digital del proceso, la industria 4.0, se ven reducidas significativamente. Hemos cuantificado que hasta un 70%. ¿Por qué? Porque no reinventas la rueda. Es decir, tienes toda la parte de integración solucionada, tienes toda la parte de almacenamiento de datos solucionado y además tienes un entorno operativo listo para poder adaptarlo a realmente las necesidades funcionales de nuevas aplicaciones que se puedan desarrollar sobre la plataforma. Con lo cual, vía API, es decir, interfaces estándar, tú ya puedes desarrollar o integrar valor y conocimiento por encima de una forma muchísimo más rápida y más ágil. Y sobre todo eso nos lleva al tercer punto, que es la escala. Es decir, hay que pasar ya de lo que es este mundo de pilotos, de pruebas piloto, etcétera, a un mundo de realidades y de escala. Es decir, si tenemos una aplicación que funciona, una aplicación que nos está dando un retorno, por ejemplo, en el ámbito energético, en el ámbito de la eficiencia hídrica, etcétera, pasemos eso a la escala, a toda la organización, y pasemos de unos ahorros a lo mejor de cientos o miles de euros locales a cientos de miles o millones, como es el caso. Un poco ese es el concepto, sobre todo, que os quería trasladar. Al final es ver cómo esa integración que estamos hablando es una realidad en Global Omnium, con un caso de éxito grande, y bueno, cómo nosotros ya estamos yendo a un mercado que demanda realmente soluciones como esta. Es decir, de este tipo y transversales y sobre todo escalables hacia arriba. Y por mi parte, muchas gracias.